¿Sabes lo que es la gestión semipasiva o el factor investing? Hoy lo vemos en un vídeo. Empezamos. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este vídeo y podcast del proyecto Value for All. Hoy estamos de nuevo con Alberto Torres. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Gustavo. Bien, ¿y tú? Muy bien, todo muy bien. Te agradezco mucho que estés aquí de nuevo. Alberto Torres, que es autor del proyecto Value for All. Hoy nos vas a hablar de la gestión semipasiva, ¿no, Alberto? Sí, de Factor Investing y cómo combinar ratios para obtener unas rentabilidades superiores a las del mercado. Muy bien, bueno, porque una de las cosas en las que más veces hemos estado hablando en el proyecto y que es una discusión muy frecuente entre los inversores es si es mejor hacer gestión activa en la que uno escoge las acciones de las empresas en las que quiere invertir o gestión pasiva en la que uno coge un fondo o un ETF que replica un cierto índice y se conforma con las rentabilidades que le da ese índice, ¿no? Se está popularizando en las últimas décadas la gestión pasiva como digamos, una rendición, asumir que realmente no se puede ser más eficiente que el mercado, no se puede batir al mercado. Nosotros, evidentemente, no pensamos eso, pensamos que buscando empresas estables que reparten dividendo, empresas de calidad, pues se puede hacer mejor que el mercado y que además nos gusta hacerlo, ¿no? Porque esto, evidentemente, al que no le gustan las empresas y no le guste mirar empresas, pues puede ser más cómodo, desde luego, hacer la gestión pasiva. Pero hay otro método que es el factor investing, que consiste en intentar fijarse ciertos ratios de las empresas sin necesidad de entrar en todas estas cuestiones pues más cualitativas que hay de análisis de las empresas, de si hay muchos o pocas barreras de entrada, si es una empresa que es líder en su sector, si es una industria que tiene mucho futuro o no, que son cosas que al final son claramente subjetivas y pueden llevarnos a error. Uno puede encontrar de hacer todo eso, pues fijarse en una serie de ratios en los que realmente a uno no le importa mucho ni qué industria es la empresa, ni cuál es su modelo de negocio, ni cuál es su perspectiva, sino simplemente decir, bueno, históricamente las empresas que destacaban en este ratio, en este y en este, lo han hecho mejor que el resto del mercado, con lo cual si yo a día de hoy pues busco esas empresas que tienen esos ratios y son mejores que la media del mercado, invierto en ellas, pues la probabilidad de que bata al mercado pues puede ser más alta que si lo hago de otra manera, ¿no? Entonces eso es una manera que en realidad es gestión activa porque tú estás al final escogiendo empresas, ¿vale? Lo que pasa es que no lo haces mirando los fundamentales como nosotros estamos haciendo generalmente en el proyecto, sino que lo haces mirando pues una serie de ratios sin preocuparte tanto de los fundamentales, aunque esos ratios también son de alguna manera análisis fundamental, pero bueno, digamos que intentando quitarle toda la parte más cualitativa que puede ser más subjetiva, ¿vale? Y eso es lo que se llama el factor investing. Entonces, bueno, pues hay especialmente un libro que es de James O'Shaughnessy. Os dejamos por aquí la portada, se llama What Works on Wall Street, y este señor, pues un señor que es experto en estadística y a lo que se ha dedicado es a coger los resultados de muchas empresas durante décadas para ver con distintos ratios cuáles de ellas conseguían batir al mercado, ¿vale? Entonces, bueno, pues el libro va haciendo aproximaciones sucesivas. Primero coge un solo ratio, luego y de esos divide las empresas en diversos grupos y ve cuáles son mejores, cuáles son peores. Luego hace combinaciones de dos ratios, luego de varios, ¿vale? Nosotros lo que hemos hecho, lo que queremos hacer en este podcast es un poco resumir las conclusiones fundamentales que se extraen de este libro. Entonces, bueno, te quería pedir, Alberto, primero que nos contases un poco más sobre el factor investing, digamos, con tus propias palabras, tu propia visión sobre ello, que sé que lo he estado mirando, y que nos empieces a hablar cuáles son estos ratios que se destacan en este libro. Bueno, en primer lugar, el factor investing es la combinación de estrategias diferentes como pueden ser la calidad, el momentum, el valor o la volatilidad, dentro de las cuales eliges una serie de ratios como, vamos, que vienen intrínsecos en cada tipo de estrategia. Por ejemplo, en la estrategia de valor puede ser el PER, puede ser el PSR, y por ejemplo, en la momentum puede ser la apreciación del precio, la fuerza relativa, el RPS, o la calidad, como puede ser el ROE, o en dividendos la rentabilidad por dividendo. Y bueno, ahora vamos a ver un poco las combinaciones que tenemos y cuáles son aquellas que van a dar más rentabilidad de cara a superar el mercado. Sobre todo, el mercado que hemos escogido es el S&P 500
que, bueno, el periodo histórico es bastante amplio, ya que empieza en 1952, en la mayoría de los ratios, en algunos puede ser más pequeño y lo indicaremos de todas formas. Y bueno, lo que vamos a hacer es dividir en dos las empresas. En primer lugar tenemos el resto de empresas, que son aquellas que tienen una capitalización inferior a la media del mercado, que son la mayoría al final. Y por otro lado tenemos las grandes empresas, que son aquellas que tienen la capitalización superior al mercado. Y bueno, vamos a hablar principalmente de la media geométrica de cada estrategia que elijamos. Luego del Shape Ratio, que al final es la rentabilidad del activo menos la rentabilidad del activo libre de riesgo, entre la desviación típica del propio activo. Y para eso también tenemos que mencionar la volatilidad. Y bueno, compararemos esto con la del mercado y con las otras estrategias. Vale, entonces la primera estrategia que vamos a contar se apoya, digamos, en la estrategia del momentum o fuerza relativa, ¿no? Sí, se combina el valor con la fuerza relativa, vamos, con el momentum. Es una combinación de dos factores y, bueno, incluye diversos ratios. En primer lugar, pues tenemos la primera estrategia elegida es el top 50, vamos, las mejores 50 empresas con un PER menor que 20, una rentabilidad por dividendo mayor que el 5% y aquí las 50 que tengan una mejor apreciación del precio respecto al año pasado, a su año anterior, por así decirlo, para el periodo de 1952 a 2003, que es el que he escogido. Esta estrategia tiene una media geométrica de 17,86%, con una volatilidad del 24,23% y un Sharpe ratio bastante alto de 0,61, lo que es bueno. El Sharpe ratio, cuanto mejor sea, es un indicador de baja volatilidad, por así decirlo, rentabilidad-riesgo. Comparado con el resto de empresas, porque esto es el resto de empresas, el mercado tiene una media geométrica de tan solo el 13%, tan solo entre comillas, porque es un número bastante bueno. La volatilidad del mismo es 20,11 y su Sharpe ratio es 0,46. Por lo tanto, esta estrategia la bate ampliamente al mercado. En segundo lugar, tenemos otra estrategia que tan solo combina dos ratios, es el de valor con momentum, que es el top 50 con mejor apreciación del precio respecto al año pasado y un PVC menor que 1. Esta estrategia es de las tres que vamos a hablar ahora mismo, es la que mejores resultados obtiene porque tiene un 18,33% de media geométrica, una volatilidad del 21,65% y un Sharpe ratio de 0,57. Es decir, una media geométrica mayor, una volatilidad menor y un Sharpe ratio un poquito menor, pero bueno, yo creo que se compensa al final con los resultados que se obtienen. Y bueno, por último tenemos el top 50 con mejor RPS y vamos, la fuerza relativa y un price to sales ratio menor que 1 y cuya media geométrica es un 18%, bueno, 18,01, una volatilidad relativamente alta de 25,22%, pero un Sharpe ratio del 0,60. Y esta es la que mejor la segunda que mejor resultados obtiene. Pero sin embargo se ve que todas baten al mercado y lo hacen de manera bastante amplia. Muy bien. Y luego estas también se pueden combinar, ¿no? O sea, se pueden buscar empresas que cumplan todas estas condiciones y si se combinan, claro, pues entonces digamos que te estás quedando con las que han salido mejor entre las mejores, por así decirlo, ¿no? Efectivamente. Para eso tenemos la combinación de las tres anteriores, que al final, bueno, como cumplen en común lo de la mayor apreciación del precio anual por el RPS, pues ya es sumar todos los ratios de valor o de RPD, en este caso de la primera, y obtenemos una media geométrica del 18,43% y optan con una volatilidad parecida a la de la primera estrategia, que es un 24,29% si nos queda, pero sin embargo el Sharpe ratio es el mejor de las cuatro si contamos al mercado con un 0,63. Vale, entonces con esto lo que más o menos podemos concluir es que si hoy día quisiéramos buscar empresas que pudieran tener probabilidad de hacerlo bien en el futuro, pues sería fijarnos en estos ratios y escoger aquellas empresas que cumplan o que estén en los rangos más o menos de valor de todos estos ratios que hemos ido mencionando, ¿no? Sí, efectivamente. Si
por lo visto parece ser que cuanto más ratios de estos dentro de estos rangos, mejor es la actuación. Así que es una buena apuesta. Y sabiendo que, evidentemente, que lo hayan hecho bien en el pasado, no quiere decir que lo hagan bien en el futuro, pero al menos sin necesidad de entrar en muchas más disquisiciones, pues de una manera rápida uno puede tener al menos o hacer un screening inicial de cuáles pueden ser las empresas que pueden ser buenas y ya luego sobre esas pues puede uno entrar a hacer el análisis fundamental también, ¿no? O sea que puede servir para esas dos cosas, o bien como un primer acercamiento hacia empresas que lo puedan hacer bien en el futuro, o bien para directamente escogerlas sin necesidad de hacer análisis más cualitativo de barreras de entrada y demás, ¿no? Eso es, ya depende del inversor lo que busque. Si busca tener una profundidad mayor de la empresa o si directamente no se quiere complicar y los que mejor ratio le salgan. Al final es seleccionar esas empresas y ya podría invertir ahí. Y se supondría que tendría que dar unos resultados muy buenos, muy según la esta histórica. Seguimos entonces, cuéntanos qué ratios vienen ahora. Bueno, ahora tenemos lo mismo para grandes empresas. Bueno, lo mismo, ¿no? Porque solo nos vamos a quedar con dos estrategias. La del top 50 con mayor apreciación del precio respecto al año pasado, la rentabilidad por dividendo mayor al 5% y el PER menor que 20. Y en segundo lugar, la del top 50 con un PVC menor que 1 y la mejor apreciación. Esto lo hacemos porque al final los resultados respecto al resto de empresas no son tan sumamente explosivos en cuanto a rentabilidad, pero sin embargo el riesgo sí que es mejor o la volatilidad es menor, así que es un inversor que busque no tanto unos resultados, vamos, más que ganar, no perder, por explicarlo de forma sencilla. Y bueno, los resultados de grandes empresas, que lo hemos llamado así, del mercado, por así decirlo, es la media geométrica 11,71%, inferior al 13% que teníamos antes, la volatilidad también muy inferior, 16,84%, y un share ratio al final parecido, 0,45. Y bueno, la primera estrategia, que es la que combina el PER, el RPD y la apreciación anual, pues obtiene una media geométrica de 14,89 con una volatilidad del 19,92. Y obviamente eso el share ratio lo reconoce y lo sitúa en un 0,56. Vamos, inferior al del mercado, al de grandes empresas en este caso. Y bueno, en segundo lugar tenemos a la otra estrategia, que es la del PVC menor que 1, con la mayor apreciación del precio anual y la media geométrica es de 14,23, la volatilidad del 19,26 y el share ratio de 0,55. Al final las estrategias son relativamente parecidas, poco mejor la del PER y el RPD, pero bueno, sí, es lo que hablábamos, que para un inversor que busque menos riesgo, menos volatilidad y eso le puede servir una empresa estable como una gran empresa. Efectivamente, vemos como las grandes empresas resultan menos rentables que aquellas que la lista anterior que hemos hecho del resto de empresas. Es decir, las grandes empresas ya están más consolidadas, por lo tanto crecen menos, la gente las conoce más, no dan tantos buenos precios de entrada como empresas que puedan ser más pequeñas y que tengan mayor, digamos, trayectoria o mayor posibilidad de crecer, mayor potencial, ¿no? Pero también, por el contrario, estas grandes empresas lo que tienen es una volatilidad menor que el resto de empresas, ¿no? Entonces, digamos, como tú has dicho, un inversor pues, que sea más conservador, posiblemente le interesen más este tipo de empresas que como vemos además, son empresas que generan con un RPD, una rentabilidad por dividendo muy grande, lo cual quiere decir que, bueno, pues claro, se están comprando, son buenas empresas que están comprándose a muy buenos precios o que están teniendo pues, un trato muy bueno al accionista en general, ¿no? Bueno, y por seguir un poco, Alberto, háblanos de algún otro ratio, por ejemplo, el ROE, para analizar el resto de empresas. Bueno, el ROE al final es un indicador de calidad de la rentabilidad sobre los activos. Y bueno, vamos a hablar de su combinación de la misma manera que el valor con el momentum, es decir, calidad y momentum. Y para eso vamos a empezar como en el punto anterior con resto de empresas. Y bueno, los resultados de resto de empresas como referencia al final son los mismos que en el punto anterior, lo dejamos en la tabla 3, pero ahora nos vamos con la estrategia esta, que es el top 50 con mejor RPS, Relative Price Strength,
y con un ROE mayor que 15. Y los resultados que se obtienen en cuanto a la media geométrica es de 16,3%, con una volatilidad la más alta hasta el momento, que es un 30,5%, y un SIR ratio que debido a la alta volatilidad pues se queda en un 0,48, que aún así es mejor que el del resto de empresas, pero bueno. Y hay una volatilidad muy alta y una rentabilidad también alta. Y al final pues supera el mercado. Si un inversor que le guste arriesgar, que le guste, vamos, que no lo pase mal con una volatilidad elevada, esa estrategia puede ser apropiada para él, yo creo. Muy bien. ¿Y para las grandes empresas con este ratio cómo sería? Pues para grandes empresas, como también en el punto del valor, la volatilidad disminuye respecto al resto de empresas, pero sigue siendo altas con el indicador de calidad, que es el ROE. En plan, así aquí sí que vamos a usar la misma estrategia, exactamente. Vamos a comparar grandes empresas con el top 50 con mejor RPS y un ROE mayor que 15. Y bueno, como antes grandes empresas ya lo tenemos indicado en la tabla 4, y es la misma que en el punto anterior. Y bueno, se queda una media geométrica para nuestra estrategia de 14,59%, una volatilidad del 25,3%, inferior a la del resto de empresas, pero aún así alta. Y bueno, el safe ratio pues se queda en 0,47, igual la misma diferencia que en el punto anterior de 2 centésimas. Así que es lo mismo, un inversor que le guste las grandes empresas, pero acceda a tener una volatilidad elevada, pues le puede convenir porque son empresas al final de calidad y que no le debería asustar la volatilidad porque al final el resultado es bueno. Muy bien, muy bien. Y luego tenemos, pasando ya al punto 2 del artículo, todo esto no lo hemos comentado, pero estamos haciendo referencia a un artículo que está colgado en el blog de la página web valueforward.es. Y en el punto 2 vamos a hablar ya de rankings de estrategias para empresas que son líderes del mercado. Esta definición de líderes del mercado está tomada del libro de referencia que estamos siguiendo en este vídeo y quería que nos explicaras en primer lugar, Alberto, a qué define el autor como estrategias o como líderes del mercado. Pues líderes del mercado son aquellas empresas que tienen 5 características, por así decirlo. La primera es no ser una utility, es decir, no prestar servicios esenciales como aquellos relacionados con la electricidad o el agua. Luego, tener una capitalización del mercado superior a la media, como las grandes empresas. Que el número de acciones en circulación tiene que ser superior también a la media del mercado. Los flujos de caja también superiores a la media del mercado y las ventas tienen que ser al menos un 50% superiores a la media de las ventas de las empresas del mercado. Esas son las 5 características que debería cumplir un líder del mercado según el autor del libro. Muy bien. Y entonces para estas empresas, que son empresas ya muy concretas, lo que hace es para este periodo de análisis estudiar una serie de combinaciones de ratios para ellas, ¿no? Sí, eso es. Bueno, hay gran cantidad de ratios, mencionas algunos por encima. El top 50 generalmente, bueno, en todas, es de, por ejemplo, del PVC más bajo, del PER más bajo, del PSR por debajo de la media en mejor RPS, los flujos de caja más bajos, mejor RPS anual. Sigue ese patrón, por así decirlo. Y bueno, pues así a modo de resumen de la tabla, que es la tabla 5, en el artículo, el que mayor rentabilidad obtuvo fue el que menor PVC tenía, que logró situarse en los 4,7 millones de dólares partiendo de 10.000. Y al final el que peor actuación tuvo fue el price cash flow, que con el 50 más altos, por así decirlo, que tan solo llegó también entre comillas, a los 296.000 dólares. Y bueno, de todas estas estrategias, pues 13 superan a líderes del mercado por sí solos, es decir, a la referencia en este caso, y 18 superan al mercado como tal, a todo el universo, al SP500. Luego, el riesgo a la baja es una característica más o menos común en todas, entre el 11,3% y el 9,3%, y el sales ratio, como el riesgo a la baja, la volatilidad no varía mucho, pues tiende a ser mayor cuanto mayor es la rentabilidad. Muy bien, muy bien. Y por precisar un poco más,
El ratio PVC que mencionamos en este caso, ¿qué ratio es? El más bajo, el price, el del valor contable. Vale, pues bueno, de esta manera, claro, primero, en este caso, primero hay que hacer esa labor de, digamos, de descremado, ¿no? O de selección de cuáles son esas empresas que destacan dentro de cada industria, pues por tener un porcentaje de ventas mayor que sus competidores y demás, lo cual de alguna manera es un poco una manera indirecta de estar metiendo esa parte más cualitativa que hablábamos, ¿no? De las barreras del mercado y demás. Y una vez que tienes hecha esa primera selección, pues luego aplicas estos ratios y ves que se ve bueno, pues se ve cuál es el que da un mejor, unos los ratios que dan un mejor retorno de entre los que tenemos disponibles. Por seguir, tenemos luego el ranking de estrategias para las empresas de baja capitalización. Pues la baja capitalización en este caso es una capitalización entre 250 millones de dólares y 500 millones de dólares ajustado a la inflación. Obviamente, porque el momento es que no lo hemos mencionado anteriormente, es de 1963 a 2003, en estas dos rankings de estrategias para líderes de mercado y para baja. Y bueno, el patrón es el mismo, una serie de ratios así de forma individual o combinados con otro ratio, por ejemplo, el que mejor resultados ha obtenido es el top 50 con el mejor RPS a 3, a 6 y a 12 meses. Y el Relative Price Strength tiene que ser menor que 1, es decir, combina dentro del mismo ratio pues como dos variables. Y que logra una media geométrica del 18,62%. Y bueno, el peor pues es el top 50 con el peor margen de beneficio bruto, que es negativo. Se sitúa en el menos 2,73%, es decir, incurren pérdidas en estos 40 años de estudio. Y bueno, hay 10 estrategias que están por encima de la referencia de empresas de baja capitalización. Y bueno, el patrón del SEP ratio es parecido al anterior. La volatilidad se mantiene en un rango entre 35 y 25%. Son empresas de baja capitalización, es decir, son más volátiles, porque son más y no están tan consolidadas como las de gran capitalización, por así decirlo. El riesgo a la baja es un poco errático, al final, que es la posibilidad de que la empresa incurra en pérdidas, por así decirlo, vamos, de que obtenga malos resultados, y tiende a ser más bajo en las mejores estrategias y más alto en las peores. Explícanos qué serían para el autor una estrategia multifactor. Pues se combinan una serie de ratios al final dentro de de varios factores. Es decir, antes lo habíamos hecho con dos, con el de valor y momentum, y con calidad o momentum. Y ahora podemos meter alguno más, ya no solo dos. Es decir, calidad, momentum y dividendos, calidad. Vale. Y bueno, la primera estrategia de valor está sobre todo centrada en valor, que es multifactor. El periodo es de 1952 a 2003. Las características de esta estrategia son un precio-valor contable menor que 1,5, una rentabilidad por dividendos mayor que la media del mercado, un PER menor que la media del mercado y el top 50 con menor el price to cash flow. Los resultados de esta estrategia son un 17,53%, 54% de media geométrica, una volatilidad del 25,46% y un SIRP ratio del 0,56. Más o menos parecidas a los de la estrategia que hemos visto antes en el primer apartado, por así decirlo. Pero con resultados un pelín más bajos que el mejor de la anterior estrategia, que era la combinación de las tres. Y bueno, el resto de empresas, los valores son parecidos al de valor, está en la tabla 7. Y bate, obviamente, la estrategia de valor multifactor bate al mercado, que es su objetivo. Luego tenemos también un análisis para los líderes del mercado, mirando también el retorno al inversor, ¿no? Sí, aquí no solo se tiene en cuenta, vamos, el factor dividendo, pues una opción para obtener mayor valor es la de la recompra de acciones por parte de la compañía. Disminuye la oferta y hace que suba el precio de la acción. Y en este caso, bueno, en primer lugar tenemos, lo vamos a comparar con líderes de mercado del mismo periodo, 1952 a 2003, y nuestra primera estrategia es el top 50 con el mejor RPD de líderes de mercado, únicamente sin tener en cuenta el shareholder yield, que es lo de la recompra de acciones. Y bueno, para esta estrategia la media geométrica es de 15,78, la volatilidad del 17,77%
y el SER ratio de 0,65. Es decir, una volatilidad muy baja para lo que venimos acostumbrados, creo que hace que sea un SER ratio muy alto y evidentemente bate al mercado, que se sitúa en torno al 13%, su media geométrica. Incluso la volatilidad es parecida, la del mercado es 17,54 y, y esta es 17,77. Y bueno, en segundo lugar tenemos el top 50 con el mejor RPD, y incluyendo esta vez la recompra de acciones por parte de las compañías. Es decir, es una estrategia, es como la anterior, pero la llamamos mejorada por este añadido. Y la media geométrica en este caso es de 16,49, la volatilidad de 17,47 y el shape ratio de 0,71. Es decir, la volatilidad es menor, incluso que la de líderes de mercado, que es nuestra referencia, y la media geométrica es mayor que la anterior. Así que la mejora se hace efectiva y es la mejor opción para combinar en este caso. ¿Más estrategias de crecimiento multifactor? Sí, ahora nos hemos centrado en el valor en el punto anterior y ahora vamos a hacerlo en el crecimiento. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar para el resto de empresas y nuestra estrategia de crecimiento multifactor se compone de una capitalización de mercado superior a los 200 millones de dólares ajustados a la inflación, un PSR, un Price to Sales Ratio, menor que 1,5, que los beneficios sean superiores a los del año anterior y el top 50 de empresas con la mayor apreciación del precio en el último año. Por eso combina el crecimiento el valor con el crecimiento, pero sobre todo enfocado en el crecimiento. En primer lugar tenemos el universo del resto de empresas, que es lo que llevamos hablando desde el primer punto, una media geométrica en torno a 13, una volatilidad en torno al 20 y un SER ratio en torno a 0,46. Pues bien, nuestra estrategia de crecimiento multifactor se sitúa en una media geométrica de 18,31%, con una volatilidad del 25,59% y un SER ratio del 0,61. La volatilidad es elevada, obviamente no es tan baja como el 17% que rondaba la estrategia anterior, pero la media geométrica es superior. Así que al final esto para inversores que busquen sobre todo media geométrica y como antes no tengan miedo a la volatilidad, es una muy buena opción porque bate al mercado ampliamente. Y bueno, ahora nos vamos a centrar vamos a mejorar la estrategia de crecimiento multifactor como hemos hecho en la anterior, pero esta vez vamos a hacer un periodo diferente, que es de 1963 a 2003. ¿Cómo hacemos la mejora de esto? Pues vamos a añadir a lo que hemos hablado de la estrategia de crecimiento multifactor, le vamos a añadir la apreciación del precio a 3 meses debe ser superior a la media y la apreciación del precio a 6 meses debe ser superior a la media. Es decir, más momentum. Le metemos más momentum a esta estrategia y ahora vemos la reacción. Bueno, tengo que recalcar primero, como para el resto de empresas, como el periodo es inferior, la media geométrica cambia, evidentemente. Se sitúa en un 12,02%, la volatilidad en torno al 20% y el SER ratio en torno al 0,40. Pues bien, nuestra estrategia de crecimiento multifactor para este periodo, que es menor, se sitúa en 17,77%. La volatilidad en un 28,74%, es decir, muy elevada. No la que más, pero muy elevada. Y el SER ratio se sitúa en el 0,55. Pues bien, ahora teniendo en cuenta las mejoras, vamos a ver cómo cambian los parámetros que acabamos de mencionar. En primer lugar, la media geométrica se sitúa en un 20,75%. La volatilidad en un 28,31% y el SER ratio en un 0,67%. Es decir, la media geométrica se dispara. Es la más alta, es con una volatilidad menor que la estrategia de crecimiento multifactor sin mejorar. Y el SER ratio al final eso lo tiene en cuenta y se sitúa en 0,67. Es decir, y ya para hacer un pequeño inciso que no hemos mencionado en los anteriores puntos, en este caso la estrategia a 10 años va a tener 100% de los periodos a todo, al resto de empresas, a estrategia de crecimiento multifactor, a todo. Y el 98% de las veces a 5 años. Muy bien. ¿Y cómo sería para las grandes empresas?
Para las grandes empresas solo vamos a tener en cuenta la estrategia de crecimiento multifactor, porque los resultados no son tan espectaculares como para introducir la mejora. Y bueno, lo que obtenemos al final es, para grandes empresas, pues los números de 1952 a 2003 fueron una media geométrica del 11,76%, una volatilidad del 17% y un SIP ratio del 0,45%. Pues nuestra estrategia de crecimiento multifactor para grandes empresas obtiene un 15,13%, una volatilidad del 17,84%, muy parecida a la de grandes empresas, y un SIP ratio del 0,63%. Buenos números, más que otorgan más tranquilidad al inversor de cara a la volatilidad, que al final es el patrón que se repite si buscas resultados explosivos o tranquilidad de no perder. Y esta estrategia con grandes empresas se centra sobre todo en no perder dinero, en una volatilidad menor, pero bueno, que al final obtiene buenas rentabilidades de cara comparado con las grandes empresas solo. Por terminar, Alberto, con un ranking de estrategias del Factor Investing, ¿qué podríamos decir? Bueno, yo me quedaría sobre todo con dos. Y una, en primer lugar, del factor valor, o de las estrategias de valor, que es la que combina las tres primeras estrategias que para repasar son top 50 con mayor apreciación del precio en el último año, con un PER menor que 20, una rentabilidad por dividendo mayor que el 5%, un precio-valor contable menor que 1 y un precio de ventas menor que 1, porque consigue unos retornos muy elevados con un riesgo muy similar al del mercado, que al final es el ejemplo de un comportamiento asimétrico. Es decir, sube mucho más de lo que puede bajar. Y bueno, por otro lado, pues me gustaría también destacar evidentemente la estrategia de crecimiento multifactor mejorada, que aunque esté estudiada para un tiempo menor, pues contiene la media geométrica más alta con un riesgo más alto que la alternativa, que sin mejorar, por así decirlo. Pero tampoco muy distinta de la del universo del resto de empresas, que es la comparatoria que hacemos. Y también resaltar el dato de que bate a su referencia a largo plazo. Al final, para un inversor a largo plazo, pues es importante. Y como lo hacen un 100% de las veces a 10 años, pues yo creo que la considero bastante importante dentro de estos ratios, esta combinación de ratios y dentro del factor investing. Muy bien, muy bien. Pues nada, Alberto, yo creo que esto lo iríamos contar en el día de hoy, explicar cómo es el factor investing y cómo se puede de alguna manera intentar automatizar el descubrir cuáles son las empresas que tienen más probabilidades de hacerlo bien en base a sus ratios y quitándonos un poco toda esa parte más subjetiva del análisis cualitativo que a veces podemos equivocar, o muchas veces también nos podemos enamorar de las empresas, ¿no? Ver empresas que nos gustan mucho y que tendemos a comprar simplemente porque nos gustan mucho y le veo mucho futuro, cuando eso en realidad es una apreciación puramente subjetiva y no está muchas veces soportada por los números, ¿no? Entonces, de esta manera, bueno, pues tenemos aquí una serie de estrategias que nos indican qué ratios podríamos mirar para hacer ese primer preencaje, ¿no? De ver cuáles son las empresas que queremos tener en el radar, porque aparentemente podrían batir, en base a sus números, podrían tener la capacidad de batir el mercado en largo plazo, ¿vale? Pues nada más, te agradezco mucho tu tiempo y espero que podamos contar contigo en alguna otra ocasión para algún otro vídeo y podcast de ese estilo. Muchas gracias a ti, Gustavo, por la invitación y por poder formar parte del proyecto. Ha sido un placer. Muy bien, pues igualmente, Alberto, nos vemos. Nos vemos.